Tenía 32 años y la sensación de que la vida me había pasado por encima sin avisarme. No era una crisis dramática, no había un momento catastrófico que pudiera señalar como el origen de todo, era algo peor que eso. Era la acumulación silenciosa de años de decisiones correctas que no llevaron a ningún lugar. Había hecho todo lo que se supone que debes hacer. Estudié, trabajé duro, fui responsable, pagué mis cuentas a tiempo. Fui el empleado confiable, el amigo disponible, el hijo que no daba problemas. Y aún así, a los 32 años, miraba mi vida y veía una línea recta que no subía ni bajaba, que simplemente avanzaba hacia ningún lugar en particular, y esa ausencia de dirección me pesaba de una manera que no sabía cómo explicarle a nadie porque desde afuera todo parecía estar bien. Trabajaba en una empresa de seguros desde hace 6 años. No era un mal trabajo, era exactamente eso. No era malo, tampoco era bueno. Era el tipo de trabajo que te da suficiente para no quejarte y no suficiente para sentirte vivo. Llegaba a las 8, me iba a las 6. Comía solo frente a la pantalla la mayoría de los días, y volvía a un apartamento que era funcional y silencioso y que nunca había sentido completamente mío aunque llevara 4 años viviendo en él. Y lo más inquietante de todo, lo que me quitaba el sueño de verdad, no era la insatisfacción en sí misma sino la resignación con que la estaba aceptando. Me estaba acostumbrando a vivir por debajo de lo que sentía que debía ser mi vida, y lo peor es que ya casi no me dolía. Ese martes de febrero salí de la oficina a la hora de almuerzo porque necesitaba aire, que es la excusa que uno se da cuando en realidad necesita espacio para pensar sin que nadie te vea la cara. Caminé por una calle que conozco de memoria, la misma que camino desde hace años, con los mismos negocios, las mismas caras, el mismo ruido de fondo, y entonces lo vi. Era un hombre mayor, de unos 70 años, parado frente a una máquina de cajero automático con un papel en la mano y una expresión de confusión absoluta en la cara. No era agresiva su confusión, no era la confusión del que se frustra, era la confusión tranquila y un poco perdida del que sabe que no sabe y no encuentra a quién preguntarle. Llevaba un abrigo que había sido elegante en otro tiempo. Tenía una dignidad en la postura que contrastaba con la desorientación en los ojos, y a su alrededor, en esa acera llena de gente a la hora del almuerzo, absolutamente nadie se detenía. Todo el mundo pasaba. Todo el mundo miraba el teléfono o miraba adelante o miraba cualquier cosa menos a ese hombre que claramente necesitaba 2 minutos de ayuda. Yo también estaba a punto de pasar. Tengo que ser honesto contigo sobre eso porque es la parte que importa. Mi primer instinto fue seguir caminando. Tenía prisa, o eso me decía, aunque en realidad no tenía ninguna prisa real porque iba a volver a comer solo frente a una pantalla igual que todos los días. Pero algo me detuvo. No fue un pensamiento noble ni una reflexión profunda. Me acerqué. Le pregunté si necesitaba ayuda, y lo que pasó en los siguientes 20 minutos fue completamente ordinario. Le expliqué cómo usar la máquina, le ayudé a completar su operación, respondí sus preguntas con paciencia. Nada extraordinario, excepto que mientras estábamos ahí, mientras le explicaba los pasos uno por uno, ese hombre empezó a hablar. Y yo, que tenía la costumbre de escuchar a medias mientras pensaba en otra cosa, ese día por alguna razón escuché de verdad. Me contó que llevaba 3 semanas en esa ciudad, que había venido a visitar a su hija después de años sin verla, que la distancia entre ellos no había sido geográfica sino de esas otras distancias que no tienen nombre fácil, que había tomado un avión a los 72 años por primera vez en su vida porque había decidido que no podía seguir esperando el momento correcto para arreglar lo que estaba roto, que a veces el momento correcto no existe y hay que crearlo aunque tengas miedo. Y lo dijo de esa manera en que dicen las cosas las personas que han vivido suficiente para saber que el tiempo no espera, con esa calma particular que no es resignación sino claridad. Me quedé callado un momento después de que terminó, y él me miró, con esos ojos que ya no estaban perdidos sino completamente presentes, y me preguntó algo que nadie me había preguntado en mucho tiempo. ¿Y usted, joven, está donde quiere estar? Ahora tengo que pausar aquí porque necesito que entiendas lo que esa pregunta le hizo a algo dentro de mí, porque no fue una pregunta casual, aunque él quizás no lo sabía, fue exactamente la pregunta que yo llevaba años esquivando, la pregunta que había aprendido a no hacerme porque la respuesta me incomodaba demasiado. Y vino de un desconocido en una acera. Después de ayudarlo con un cajero automático, en un martes ordinario de febrero, le dije que no lo sabía. Y fue la primera vez en años que le decía esa verdad a alguien, incluido yo mismo. Él asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la dio. Me dijo, llámeme si alguna vez quiere hablar. No tengo respuestas, pero escucho bien, me dijo.
y se fue caminando despacio por esa acera llena de gente que seguía sin verlo. Miré la tarjeta. Tenía su nombre, un número de teléfono, y debajo, en letras pequeñas, el nombre de una fundación, que yo no reconocí en ese momento pero que iba a investigar esa misma noche y cuya historia me iba a quitar el sueño de una manera completamente diferente. Esa noche, de vuelta en el apartamento silencioso que nunca había sentido mío, busqué el nombre de la fundación, y lo que encontré me obligó a sentarme y releer varias veces porque no podía procesarlo de una pasada. Ese hombre, ese señor de 72 años con el abrigo elegante de otro tiempo, había construido una de las fundaciones educativas más importantes de la región. Había empezado sin dinero, sin contactos, con una idea y una obstinación que la gente de su entorno había llamado locura durante años. Había fracasado, había perdido cosas importantes, y había llegado a los 70 con algo que muy poca gente tiene, la certeza tranquila de que su vida había servido para algo más grande que él mismo. No dormí bien esa noche, pero no por el ruido sordo de la resignación. Por primera vez en años, no dormí bien por algo diferente, por preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo que me importara de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tomé un riesgo real por algo que valiera la pena? ¿Que estoy esperando que llegue solo mientras yo sigo en la línea recta que no sube ni baja? Me preguntaba. Lo llamé 3 días después. Estuve esos 3 días construyendo razones para no llamar, y al final llamé porque me di cuenta de que las razones para no llamar eran exactamente la misma clase de razones que me habían tenido 6 años comiendo solo frente a una pantalla. Quedamos en un café. Llegué sin saber qué esperar y con la incomodidad particular del que no está acostumbrado a buscar conversaciones fuera de su zona conocida. Él llegó puntual, con otro abrigo pero la misma postura, y me saludó como si fuera completamente natural que nos viéramos. Hablamos durante 3 horas. No me dio consejos. Cumplió exactamente lo que había prometido, escuchó. Pero hay una clase de escucha que hace preguntas, que abre puertas en lugar de cerrarlas, que te lleva a lugares de tu propio pensamiento a los que no hubieras llegado solo, y esa era su clase de escucha. Al cabo de esas 3 horas yo había dicho en voz alta cosas que no me había permitido pensar en silencio, y hay algo que pasa cuando sacas hacia afuera lo que has tenido encerrado demasiado tiempo. Pierde el poder que tenía sobre ti y gana otro tipo de poder, el poder de convertirse en algo real en lugar de quedarse como miedo abstracto. Le conté sobre un proyecto que llevaba 2 años guardado en un documento que no le había mostrado a nadie. Una idea para una plataforma de formación para personas que habían quedado fuera del mercado laboral después de los 50, un grupo al que nadie prestaba atención, al que los recursos de empleabilidad no estaban diseñados, al que el sistema trataba como un problema sin solución en lugar de como una oportunidad sin explotar. Llevaba 2 años construyendo la idea en ese documento, refinándola, investigándola, llenándola de datos y de casos y de argumentos, y 2 años sin mostrársela a nadie, porque mostrarla hacía que fuera real, y que fuera real significaba que podía fallar. Él me escuchó describir el proyecto durante 20 minutos sin interrumpirme, y cuando terminé, me dijo algo que llevo guardado desde ese día. El documento que nadie ve no existe. Las ideas que no se comparten no cambian nada. Usted lleva 2 años trabajando para el miedo, ya es hora de trabajar para el proyecto, me dijo. Salí de ese café con algo que no traía cuando entré: urgencia. No la urgencia ansiosa del que no sabe qué hacer, sino la urgencia clara del que sabe exactamente qué tiene que hacer y ya no tiene excusa para no hacerlo. Lo que vino después fue un proceso que no voy a romantizar. Renuncié a mi trabajo 4 meses después, no de un impulso, sino después de 4 meses de construir las bases para poder hacerlo con algo de solidez debajo. Hubo conversaciones con personas que me miraron como si hubiera perdido el juicio. La de mi madre fue de las más difíciles que recuerdo porque ella me había visto trabajar tan duro durante tanto tiempo para llegar a la estabilidad que yo estaba decidiendo soltar. Hubo noches largas con números que no cerraban todavía y con la tentación permanente de volver a la línea recta que al menos era conocida. Pero también hubo algo que no había tenido en 6 años, la sensación de que lo que hacía cada día importaba. No a escala grande, no con resultados visibles todavía, sino en el sentido más básico y más esencial de importar, el sentido de que te estás moviendo en la dirección correcta aunque el destino todavía no sea visible. Ese hombre que había conocido frente al cajero automático se convirtió en lo que solo puedo describir como un mentor, aunque él rechazaría esa palabra porque decía que los mentores dan respuestas y él solo sabía hacer preguntas. Lo que puso fue algo más difícil de encontrar y más difícil de reemplazar: tiempo, atención real,
y la clase de honestidad que solo tienen las personas que ya no necesitan quedar bien con nadie.